seguimos recorriendo la historia de los automóviles NSU y vamos a hacer un alto porque así lo amerita este vehículo, que fue un vehículo muy importante, no solo para la historia de NSU, sino también para la historia de la automoción. Para hablar de este autito, primero tengo que hablar de aquel que está en la foto o en el recuadro, que es el Sport Prince, llegado al mercado en 1959, una coupé muy atractiva con diseño italiano, diseño de carrocería Bertone, que utilizaba la misma mecánica del Prince 3, o sea, el motor de 2 cilindros con 30 caballos de fuerza, y que obviamente su distintivo era un diseño muy cuidado, que hacía que el auto fuera más deportivo y que tuviera unas proporciones realmente hermosas. Ese auto se vendió muy bien y en función de las buenas ventas que tuvo ese Sport Prince apareció una versión convertible, y sobre esa versión convertible NSU utilizó por primera vez en un vehículo de producción masiva o de producción seriada un motor rotativo tipo Wankel, que es este modelo que tengo aquí a mi lado. Este auto llegó, como les decía, un poco más tarde, en 1963, y la particularidad era que montaba un motor que había desarrollado Felix Wankel casi 10 años antes. El inicio del desarrollo del motor Wankel data de principios de los 50, y NSU fue la primera marca que se animó. Después le seguirían otras, también le seguiría Citroën, le seguiría Mazda, quien realmente sería el que más aportes haría al desarrollo de ese motor. Bueno, NSU fue el primero que se animó y equipó a este pequeño auto con un motor que tenía un cilindro o un rotor, mejor dicho, de 500 centímetros cúbicos. Ese pequeño motorcito le entregaba 50 caballos de fuerza, y con esos 50 caballos de fuerza este auto podía alcanzar los 155 kilómetros por hora, por lo cual para la época era una enormidad. Lamentablemente era un auto de baja serie, se fabricaron poco más de 2.300 unidades, pero NSU siguió insistiendo con el desarrollo del motor Wankel y unos años más tarde desarrollaría un motor de 2 rotores para el auto que tengo aquí atrás mío, que es el RO80. El NSU RO80 llegó en 1967, tan solo un par de años después del modelo que acabamos de ver, y fíjense ustedes la diferencia que tenían en cuanto a diseño. Este auto era sumamente avanzado para la época, fue diseñado por un alemán llamado Klaus Luthe, que estaba obsesionado con el tema de la aerodinámica. Este auto en su momento tenía un CX de 0,35, fíjense ustedes la línea de los faros, cómo estaban prácticamente enrasados con la línea de la carrocería, lo mismo abajo en los rompenieblas, cómo estaban disimuladas los goteros en el techo y en los parantes, y también otra cosa que lo tenía obsesionado era la luminosidad del interior y la gran visibilidad que un conductor tenía que tener de su entorno. Entonces en este auto lo que encontramos son parantes extremadamente finos, lo cual para la época era difícil de hacer porque tenían que tener una rigidez importante para que el auto no se desarmara y que en caso de un accidente se mantuviera compacto y resguardeciera a las personas que estaban en el auto. Encontramos, la verdad, cientos de detalles que hoy los vemos cotidianamente en los autos de hoy en día, pero bueno, estamos hablando de un auto que tiene más de 50 años de desarrollo. El auto se presentó en el Salón de Frankfurt, fue un éxito inmediato, aunque lamentablemente también fue inmediato su fracaso porque el motor que tenía, que también era un motor Wankel, como dije anteriormente, de 2 rotores, tenía algunos problemas de desgaste en los émbolos, problemas que después lo pudieron subsanar, pero los primeros ejemplares empezaron a tener fallas antes de los 50.000 kilómetros, entonces el boca a boca de quienes tenían estos autos, además del gasto de combustible que generaba y del excesivo mantenimiento que había que hacerle porque se empastaban las bujías y demás, hizo que el auto perdiera popularidad.
Pero bueno, luego, pasados los años, el auto se dejó de fabricar en el año 77, ya después vamos a hablar un poquito más de la historia más reciente de NSU, cuando fue adquirida por Audi. El auto empezó nuevamente a cobrar importancia, hoy es un auto importantísimo como clásico, no se fabricaron muchos y en Alemania realmente es muy deseado, es un auto que no se ve cotidianamente, que están todos muy guardaditos, muy cuidados. Es un auto mítico para los alemanes y ya a nivel mundial también es un clásico que tiene muchísima importancia. Ya NSU tenía una dificultad financiera muy importante porque había gastado muchísimo dinero en el desarrollo de este auto. Eso hizo que tuviera que unirse al grupo Auto Unión y a partir de 1970 entonces se crea el grupo o la marca Audi NSU Auto Unión. Recién en 1977 dejarían de ofrecerse modelos bajo la marca NSU, pero hasta el año 1985 muchos de los repuestos y las piezas que traían los Audi de esos años todavía seguían rezando la inscripción Audi NSU. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, este modelo fue presentado en 1953 y fue el primer modelo que NSU desarrolló una vez terminada la contienda bélica. En Argentina lo conocemos como Galerita, después vamos a hablar un poco de la historia en nuestro país, pero este auto en Alemania inicialmente fue desarrollado con esta misma forma, el primer prototipo, pero contaba con una sola rueda delantera, o sea, era un three-wheeler. Después de varias pruebas decidieron dotarlo de 4 ruedas, la carrocería mutó muy poquito y el resultado es este que casi todos conocemos, es el NSU Prince, que en Argentina llegó en 1960 de la mano de Piero Ducio, fabricado bajo licencia de la misma NSU. Bueno, este pequeño autito contaba con un motor de 2 cilindros de poco más de 500 centímetros cúbicos y entregaba entre 20 y 30 caballos, depende de la versión, el Prince 2 o el Prince 3. Y en Argentina también se ofrecieron el Prince 2 y el Prince 3 con esas mismas mecánicas y con esas mismas potencias. La historia un poco en Argentina ya se las conté porque llega de la mano de Piero Ducio, pero estos autos realmente no estaban terminados, no estaban presentados como se hacía en Alemania. Piero Ducio tenía otra cosa en la cabeza más que vender autos y dejar conforme a sus clientes, que era el desarrollo de un auto de Fórmula 1. Entonces, llegó a Argentina, mediante un convenio que hizo con el gobierno de Perón, se le otorgó muchísimos fondos como para que montara una fábrica. Para fabricar estos autos y otros autos, lo que hizo Piero Ducio es, con lo mínimo indispensable, montar esa fábrica, empezar a fabricar los distintos productos, venderlos, pero la mayor parte del dinero que recibía del gobierno de Perón iba a parar a pagar los honorarios para que Ferdinand Porsche le desarrollara su Fórmula 1, su Cisitalia de Fórmula 1, que sería el primer Fórmula 1 con tracción integral, mientras que estos autos los trataba de hacer con lo mínimo indispensable, como les dije anteriormente, y eran autos que en su momento en Argentina tuvieron miles de problemas, defectos de fabricación, de terminación, problemas de materiales. Así todo, fue un auto muy noble, ganó varias carreras, eran muy utilizados en los grandes premios. Bueno, aquí en Alemania aún más, tuvieron muchísimo suceso, catapultaron a la marca NSU, que les permitió seguir fabricando autos y empezar a pensar en agrandarse. Por ejemplo, llegó este auto que vemos aquí, que es el NSU TT, desarrollado sobre la misma carrocería del Prince 4. Este auto ya tenía un motor mucho más importante, un 4 cilindros de 4 tiempos con 65 caballos, de 1200 centímetros cúbicos, que le permitió no solo ofrecer un auto mucho más cómodo, con 4 plazas reales verdaderas, con espacio de carga suficiente para mover una familia de un lado a otro de Alemania,
sino que también le permitió seguir creciendo y seguir apuntando a la competición. No se olviden ustedes que NSU se había hecho sumamente importante o renombrada en las carreras de motocicletas, y esa misma filosofía la quería trasladar a sus productos de 4 ruedas, o sea, hacerlos importantes a través de la competición. Este auto, el NSU TT, fue el auto más exitoso que tuvo la marca dentro de las pistas y también en el rally. Tuvieron varias versiones con motorizaciones que llegaban hasta los 1.600 centímetros cúbicos y que ofrecían más de 130 caballos de fuerza. Realmente una bomba para la época y para el tamaño del auto. Bueno, este pequeñito que tenemos aquí fue desarrollado por el preparador alemán Spiess, que luego también prepararía muchos de los productos Opel. Yo por primera vez escuché hablar de el tal Spiess cuando Norberto Fontana competía en la Fórmula 3 alemana y lo hacía con autos Dallara con motores Opel Spiess. Este preparador le sacó a este motor de 1.300 centímetros cúbicos a fines de los años 60, nada menos que 150 caballos. Y eso le permitía sobrepasar holgadamente los 190 kilómetros por hora.